en esto que mencionas de las presas. En más de 26 entidades, las principales presas estatales se encuentran por debajo del 50% de su capacidad, y también de acuerdo con este sistema de monitoreo, las principales presas de México al 6 de febrero, o sea, apenas reportaron entre 5 y 8 presas que se encuentran a un nivel inferior al 1% de llenado, o sea, están completamente secas. Y también hablando de los estados, pues que tienen sequías atípicas, porque sí, en algunas épocas del año era común, era frecuente saber que en el norte faltaba el agua, que había zonas áridas, había sequías, pero esto que estamos viendo es completamente atípico. Yo les preguntaría, ¿a qué se debe? Hablábamos del fenómeno del Niño, viene este fenómeno de la Niña, y hay cosas que podemos controlar y otras pues que nos van a afectar, que no necesariamente van a depender a estas alturas ya de nosotros, pero ¿qué sí podemos hacer? Mira, definitivamente, como bien menciona Sandra, pues hay dos vertientes. Una, la que no puedes controlar, que es el clima. Se intentó en algunas ocasiones hacer el bombardeo, modificar cuestiones de clima, lo cual es inoperante al 100%. Pero ¿qué sí podemos hacer? La tecnificación de riego, el hacer más eficiente la distribución del agua para las zonas agrícolas, que como ya mencionaba Eduardo, consume prácticamente el 70% de lo que es el total de agua dulce que tenemos en el país. Tenemos que trabajar fuerte en eso, bajar un par de puntos en el porcentaje del consumo de agua que se tiene en el sector agrícola. Beneficia en mucho lo que se puede aprovechar para el aprovechamiento de lo que es el rubro de público urbano, o sea, para el abastecimiento de agua potable. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en las ciudades? Trabajar con respuestas rápidas para mejorar el control de fugas, pero sobre todo invertir, que es lo que no se ha hecho, en la infraestructura hidráulica para mejorar las condiciones de distribución, mejorar las condiciones de operación en pozos, mejorar las condiciones de potabilización, en fin, todo este tipo de cosas que no se ha hecho, y se ha destinado, los recursos se han derivado en diferentes proyectos que hoy no tienen nada que aportarnos y que incluso no pueden favorecer la solución a este grave problema. Por el contrario, vemos obras y acciones fuertes que están impactando en los acuíferos subterráneos, el Tren Maya, por ejemplo, la parte costera con la refinería de Dos Bocas, en fin. Pero aquí lo importante, regresando a lo que es fundamental, lo que es vital, que sería el abastecimiento, bueno, en principio, el plan de lo que es la alerta de emergencia, la declaratoria de emergencia que debería de estar sacando el gobierno, pues va a ser difícil prácticamente porque desaparecieron el Fonden. Pero más allá de esto, los programas federalizados, por ejemplo, que trabajaba la Comisión Nacional del Agua, donde es una aportación que hace el gobierno federal al 50% con los municipios o con los estados, también ha sido disminuida muy notablemente. Sí. Ya decía Eduardo, el adelgazamiento que se tiene con los cuadros técnicos y financieros en la Comisión del Agua, y esto nos está afectando a nivel nacional, Sandra. Sí, Eduardo, tenemos un minutito para escuchar también tu respuesta. ¿Qué crees que podemos hacer el día de hoy? Sí, coincido con Antonio, varios de los planteamientos que hace. Efectivamente hay un elemento difícil de controlar, que es el aspecto climático. Y en ese sentido tenemos que aprender a adaptarnos y mitigar estos grandes riesgos que año con año vamos a seguir viviendo con todas sus afectaciones. Pero por otro lado hay que reconocer que hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión y de eficiencia en el uso del agua y en la prestación del servicio del agua en las ciudades y en distintos espacios. Tenemos que fomentar mejores y mayores políticas, por ejemplo, en lo que decía él, orientadas al reuso. El agua tiene que utilizarse, darle varias vueltas para los múltiples usos. Se tiene que intercambiar el agua entre el campo, la ciudad, la industria. Se deben de promover prácticas como la infiltración y la recarga artificial. Hay que habilitar las normas para que permitan usar estas herramientas para rescatar la salud del agua subterránea, de los acuíferos. Se tiene que proteger los bosques como principales fuentes de agua para todos los usos. Bien lo decía Antonio, hay un grandísimo problema de deforestación, de tala ilegal, de invasiones, de crecimiento desordenado y de falta de planeación y ordenamiento territorial,
que afecta de manera muy significativa a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, ni se diga la tecnificación del riego que ya se comentó, las fugas. Tenemos un promedio aproximadamente entre el 40 y el 50% a nivel nacional de agua que se pierde, que se requiere, por supuesto, para consumo humano, pero para producción de alimentos, para generación de servicios, en fin, y tenemos múltiples rezagos. Y aquí el problema, Sandra, auditorio, que estamos viendo es que esto no solo se va a seguir presentando de manera más profunda en el tiempo, sino que no tenemos el armado institucional de política pública, regulatoria y presupuestal para enfrentar estas condiciones. Y por eso reflexionaba yo que este enfoque emergente, que obviamente ahorita hay que atenderlo, sin duda alguna, pero tenemos que cambiar esa visión, un enfoque de resiliencia, un enfoque de adaptación, de nuevas y mejores prácticas, usar las nuevas tecnologías para eficientar el uso del agua, modernizar la tecnificación del riego, reconversión de cultivos, abatimiento de fugas, y en muchos sentidos habilitar nuevos modelos que permitan atender de mejor manera estos grandes riesgos. Y sí, por supuesto, de inversión, las políticas de reuso, todos los planes que nos han planteado. Se nos termina el tiempo, de verdad ha sido una conversación muy interesante, espero poder tenerlos nuevamente para profundizar al respecto, porque esto va a estar siendo noticia de todos estos próximos meses y esperemos que algo cambie. Muchísimas gracias, Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, también al ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible y exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo de la Cuenca del Valle de México. Gracias a ambos, muy buenas noches. Gracias, Sandra, gracias Eduardo. Buenas noches.